todos. Bueno, muchas gracias por participar. Bueno, tanto Rodrigo, Fernando, Guillermo y Galo por hacerse un espacio para compartir sus experiencias. Nosotros en Los Grobos, uno de los grandes valores que tenemos está en nuestra misión, que tiene que ver con esto de la generosidad para compartir. Convocamos a cuatro especialistas en este tema que realmente hacen honor a este valor que nosotros usamos mucho de compartir experiencias. Bueno, hace unos meses atrás, en agosto del año pasado, hicimos una reunión que se llamaba Cómo pasar de la agricultura por ambientes a una agricultura de mejora de ambientes. Y este encuentro tiene que ver mucho con ese lineamiento en este Día Internacional de la Tierra o Día Mundial de la Tierra, ya discúlpame María que lo rebauticé, no sé cuál es la forma correcta, pero bueno, desde nosotros el área de sustentabilidad de Los Grobos queríamos honrar el día con una charla de buenas prácticas agrícolas y en este caso cultivo de servicios. Y creo que convocamos bueno, a cuatro especialistas que tienen muchísima experiencia en el tema, así que solamente quería hacer esta introducción y probablemente finalmente al final de la reunión hago un cierre, pero es toda la reunión de estos cuatro especialistas que nos van a ayudar a desarrollar la reunión. Esperamos que terminada la reunión todos nos vayamos con muchos más conceptos y con mucho más idea de qué se trata esto de los cultivos de servicios y cómo podemos llevar esta buena práctica agrícola a distintos puntos del país. Recuerden que Los Grobos tenemos una cobertura nacional que va desde Jesús María hasta Tres Arroyos con distintas sucursales, tenemos más de 5.000 clientes y el objetivo de esta reunión es por ahí llevar algunas experiencias de estas empresas a estos clientes. Entonces, de mi parte, pasarte la pelota a vos, Rodrigo y Fernando, que para mí es un honor tenerlos en esta reunión. Yo he aprendido mucho en el campo en los campos que a ustedes les toca trabajar. Hemos intercambiado muchos años atrás muchas experiencias y bueno, creo que va a ser de sumo interés los temas que ustedes van a presentar en estos minutos que siguen. Así que adelante. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación, Martín. Así que vamos a compartir. ¿Se ve bien? Ahí lo vemos perfectamente. Perfecto. Bueno, nosotros somos gerente de producción de Santa Felicitas. Es una empresa familiar que está ubicada entre Bernardo Larroudé y Buchardo, en el sur de Córdoba. Nuestra experiencia con cultivos de servicio, o nuestra historia, mejor dicho, viene allá desde el 2005-2006, donde tuvimos un fracaso productivo con maíz de primera. Entonces, tomamos la decisión que acá había que hacer un poco más de agronomía, viendo la variabilidad que teníamos en nuestra historia, en las precipitaciones, nos preguntamos cómo poder mantener rindes altos y estables en nuestros sistemas. Entonces fue ahí que empezamos con cultivos de servicio, nos hacíamos siempre preguntas, ya en la zona había algo incipiente con cultivos de servicios, y bueno, encontramos varios puntos para incorporarlos en nuestro sistema, como era mejorar las propiedades físicas de los suelos, y con eso mejorar la cosecha de agua, permite disminuir la temperatura del suelo en primavera y verano, evitando la evaporación. En ese momento hacíamos todo maíz temprano y ya nos planteamos hacer un maíz demorado, tardío, y uno de los miedos que nos daba es poder lograr esa humedad a la siembra, ya que la teníamos concentrada ahí fin de noviembre, principio de diciembre. Teníamos la ventana de siembra muy chica, la superficie. La idea de la empresa es casi todo a fecha tardía, porque las condiciones de agua del suelo no están, la corríamos toda, entonces en una fecha muy chica nos dificultaba un poco tener humedad para poder sembrar. Perdón, Rodrigo, yo no te escucho bien, si por ahí te acercas un poco más al micrófono. No, un poquito lo que comentaba, lo que decía Fernando, es que la empresa, viendo nosotros
como dice Fernando, desde el palo ese que nos pegamos, empezamos a ver la estabilidad de las lluvias para un cultivo más tardío. Pero ¿qué pasaba? Las ventanas de siembra de ese maíz tardío son muy chicas y la superficie es muy grande, entonces, bueno, en base a eso también nos empezamos a ver el tema de esto de los cultivos de cobertura, a ver cómo nos podían ayudar. También veíamos que había una mejora en el control de malezas, como decíamos recién, una oportunidad de siembra en noviembre y diciembre. También nos permitían deprimir napas cuando había riesgo de anegamiento, evitando ascenso de sales. Teníamos también la posibilidad de incorporar nitrógeno al sistema de leguminosas. Otro objetivo también era capturar el pulso de mineralización de otoño para reciclarlo en el sistema suelo-planta, evitando la lixiviación. Y también una mejora en el balance de carbono, ¿no? Aportando a la fracción Lavi del suelo. Cuando empezamos a hacer cultivos de cobertura, bueno, nos daban un poco de miedo cuánto agua iban a consumir. Hicimos ensayos con cultivos con y sin cobertura y veíamos que el costo hídrico era de 50 milímetros, datos que después se fueron corroborando también con INTA y otras experiencias. Pero un dato curioso era que en el barbecho de soja perdíamos 108 milímetros por no hacer nada, sin generar ningún poro, o sea, había evaporación directa, pérdida de agua desde el suelo, y que solamente el costo hídrico eran 50 milímetros, entonces no veíamos por qué no hacerlos, viendo que a su vez también íbamos a agregar poros a nuestro sistema. Hicimos varios ensayos con distintos cultivos de cobertura, centenos, trisepiro, raigras. Veíamos que había una mejora en los suelos, que generábamos porosidad y también mejorábamos infiltración. En estos ensayos teníamos zonas sin cultivos de cobertura, que estábamos en 80-90 milímetros horas, y con cultivos de servicio, ya sea centenos, dicepiros y raigrases, pasábamos a 130-140 milímetros de infiltración. Era uno de los ensayos que estábamos midiendo la evaporación directa en un suelo totalmente desnudo, y luego de una lluvia intensa de 80 milímetros, vemos el impacto de las gotas de agua sobre el suelo, sellándolo y haciendo que ese suelo coseche menos agua. Esta diferencia solamente, lo que hicimos acá fue sacar el rastrojo, nada más que eso, y vimos el impacto de la lluvia, digamos, cómo había quedado en superficie y a expensa para poder evaporarse y no infiltrar. Con respecto a, también nos permitía disminuir la temperatura del suelo en primavera, evitando esa evaporación y dándonos una seguridad a la siembra. Veíamos acá suelos con cobertura, no sé si se alcanza a ver, pero estábamos en 29 grados en el cultivo de cobertura, y en el testigo en ese mismo momento había 58 grados de temperatura en el suelo. Otra de las ventajas era mejora en el control de malezas, que ya es muy utilizado para suprimir malezas. Hay otras fotos de ensayos y de lotes. Y un punto a favor que tenían los cultivos de servicio era darnos esa posibilidad de sembrar en cualquier momento a partir de diciembre, porque siempre teníamos humedad en el suelo. Así, con un noviembre seco, nosotros en la primera semana de diciembre podíamos estar sembrando maíz sin problema. Maíz demorado o tardío. Otro de los problemas cuando sufrimos excesos de agua era tratar de recomponer rápido esos lotes, bajando el nivel freático, evitando el ascenso de sales. Muchas veces cuando las napas están muy cerca de superficie hay evaporación directa de la napa y en consecuencia hay deposición de sales en superficie. Desde el 2008 empezamos a registrar los niveles de napa en Santa Felicitas,
acá les estoy mostrando un promedio de 6 freatímetros, donde veíamos cómo fluctuaba la napa, la recarga que tenía y su relación directa con las lluvias. La línea negra más fuerte es una línea que está en los 2 metros, y vemos que gran parte del periodo está por encima de eso, muy cerca de superficie, donde, bueno, en 2017 llegamos a tenerla en superficie en varios freatímetros. La napa tiene una relación directa con las lluvias, básicamente cuando más llueve, más sube y se descarga por consumos. Abriendo un poco los distintos registros de los freatímetros, veíamos cosas interesantes. Cuando le poníamos la rotación arriba de ellos, había freatímetros o había un pelotón que siempre estaba más deprimido, que eran los que veníamos de un uso intensivo del suelo, como los trigos hojas. En tanto, en otros freatímetros que venían de barbecho y iban a soja, no habían deprimido napa y la teníamos muy cerquita de superficie. Vamos a esperar que no me pase la diapositiva. También incorporamos siembras aéreas, sobre todo donde había que deprimir napas anticipadas para poder lograr una cosecha sin problemas en maíces. Inclusive también cuando vamos a soja hacemos siembras aéreas arriba de los maíces, con muy buenos resultados, aunque variable entre años, depende de si el año o el otoño es muy húmedo o no. Incorporábamos también leguminosas últimamente, sobre todo vicias, para hacer aporte de nitrógeno al sistema. Entonces tenemos un ejemplo donde en lotes con o sin vicia, o mejor dicho, antecesor centeno, antecesor vicia, veíamos una diferencia en el aporte de nitrógeno. Acá se alcanza a ver las lecturas de SPAD. El antecesor centeno estaban con 37 de valor de SPAD contra 55 en antecesor vicia. Hubo casos donde este lote, por ejemplo, el monitor de rendimiento, donde vemos este lote no se aplicó nitrógeno extra, solamente fue el aporte de una vicia de 6.000 kilos de materia seca, donde lográbamos picos de rendimiento por encima de 12.000 kilos. Acá estamos viendo un ensayo que habíamos hecho, cómo evolucionaba el nitrógeno en lotes con y sin cobertura. Veíamos como una ventaja el hecho de las coberturas porque nos capturaban ese pico de mineralización que hacía el barbecho y los transformábamos en materia seca y lo reciclábamos en el sistema. La línea lila era con cobertura de centeno, cómo eran los datos de nitrógeno, versus la línea azul donde los cultivos era un barbecho sin centeno, cómo iban aumentando los nitratos, y esto está a expensa de poder lixiviarse con lluvias abundantes, ¿no? Y bueno, así fue que desde el 2005-2006 empezamos a incorporar en cultivos de cobertura, en las barras naranjas tenemos las hectáreas que estábamos realizando, y nos daban una intensificación del uso de las coberturas. Cuando no se hacía mucho trigo, se hacía más cultivo cobertura y viceversa. Donde menos tuvimos fue en la campaña 17, donde por exceso de agua no pudimos sembrar coberturas, no había piso. Sí hicimos algo con avión. Y luego, bueno, después de nuestra historia y del fracaso de la 2005-2006, creo que uno de los objetivos que era lograr estabilizarnos en altos rendimientos, esta es nuestra historia a partir de la incorporación de cultivos de servicio, ¿no? Pudimos de alguna manera evitar ese serrucho que veníamos con el maíz de primera y darle un poco más de estabilidad a nuestro sistema. Y este fue nuestro aporte con cultivos de servicio. Muchísimas gracias, Fernando, Rodrigo.
Gracias a ustedes. Muy bueno. Impecable cómo cumplieron con el tiempo, Martín. Veo que los has. Bueno, ahora vienen las preguntas. Los... Sí, Sí, bueno, yo para romper el hielo tengo la primera, que por ahí no mencionaste mucho, pero siempre hay mucho temor en sobre todo a años niña o más secos como tuvimos estos últimos 2 o 3 años, del momento de corte. ¿En qué momento cortan un cultivo de servicio para evitar, digamos, un consumo desmedido de agua y asegurar que el cultivo se instale bien? Perfecto. Sí, bueno, depende siempre del objetivo. Cuando el objetivo es de primer napa o la napa la tenemos muy cerca, siempre tratamos de retrasar ese secado, eh, donde muchas veces nos vamos hasta octubre sin problemas, pero cuando el año viene normal, no queremos secar más allá de 50 centímetros de suelo. Y muchas veces terminamos secándolo hemos secado en agosto o en septiembre, también depende del volumen. Pero la condición es 50 centímetros de suelo, hasta ahí cedemos. En general, ¿cuál es la técnica de secado, Fernando? ¿Que se rolea o se seca con herbicidas? Tenemos una superficie importante cuando hacemos y la mayoría es pulverizándolo, es químico, secado químico. Galo tiene una pregunta, está levantando la manito. Galo, ¿podés abrir el micrófono? Fernando, ¿cómo va? Tenía una pregunta relacionada a cuando pasaron de la etapa previa a adopción de cultivos de servicio a cuando empezaron a incorporarlos como un antecesor del maíz. Si tuvieron algún punto de efecto negativo en el rendimiento hasta que ajustaron ese manejo del tiempo para que recargue agua o algún otro efecto en algunos lotes, hasta que ajustaron un poco ese manejo, cómo mezclaban o los kilos que usaban del cultivo de servicios, si usaban mezclas o kilos específicos, son algunas de las cosas que nosotros hemos visto y después hemos compartido, pero me interesaba tener su experiencia también. Problemas como ese Galo nunca vimos. De hecho, desde el primer momento que lo usamos, lo que veíamos era, o sea, todo nos sorprendía. O sea, veías unos nacimientos divinos adentro del centeno, era todo lindo, salvo que esa transferencia del nitrógeno que te captura el cultivo de cobertura, que te la pasa más atrás, o sea, te hacía a poner más kilos de N al principio, que bueno, es un poquitito la parte gris que tiene todo esto, o sea, hay que poner más nitrógeno al inicio, pero no, de todo eso no, era todo divino, o sea, veías un maíz adentro del centeno, era una cosa divina. Buenísimo, gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta para Rodrigo, para Fernando? ¿Alguien que quiera hacerla a través del chat o habilitamos micrófono? Si no, continuamos. Martín. Bien, sí, yo ahí tengo otra respecto, yo algo había hablado antes con Fernando y con Rodrigo y bueno, un poco le preguntaba por el tema de por qué, digamos, la mayoría de las hojas, ustedes por ahí pueden contar cómo es el esquema, pero es casi un año, salvo los lotes que hacen maní, pasan de soja, maíz, ¿no? En líneas generales. ¿Por qué, pensando en que la mayoría de los rastrojos de soja van a maíz, no, por ahí no están usando mucho más vicia, o sí? O sea, pues en algún momento me dijeron que tenían algunos problemas con las vicias también, que preferían usar más centeno que vicia. Esto para contrastarlo, porque bueno, esto es digamos, una experiencia de ustedes que tiene muchísimos años, por eso es muy valiosa, y después por ahí las vamos a contrastar con la opinión de Guillermo y con Galo, que por ahí tienen otra mirada en otras zonas. Por eso quería ver ustedes cuál es el criterio de por ahí elegir una u otra especie.
Bueno, el tema, Martín, de la vicia es que por ahí nos da un poquito de miedo, un poco de miedo, o sea, en el momento en que la vicia expresa su máximo potencial o sea, de producción, nos tenemos que meter muy adentro de la primavera y por ahí nos da miedo de no tener del agua para ir a sembrar el maíz arriba de esa vicia. De hecho, donde la estamos incorporando un poco más masivamente hay una zona de lotes que son peribajos, donde hay una rotación una rotación que es girasol-maíz. Y bueno, cuando salimos del girasol, ahí sí sembramos la vicia, la podemos sembrar temprana, vemos que se instala bien. Y como son lugares donde la napa siempre está seca, nos podemos meter más adentro en la fecha de quemado. Y son maíces de baja tecnología porque son ambientes que no dan más que para 6.500, 7.000 kilos. Y estamos haciendo, con el aporte de esa vicia, llegamos a nutrir al maíz siguiente con nitrógeno. Pero en los lotes más altos es una materia pendiente que tenemos. O sea, es un poco, no sé si desconocimiento o miedo. Es un tema que tenemos que ahondar. Hay una pregunta en el chat, Martín. ¿Qué ahorro estimado tuvieron en fitosanitarios y en fertilizantes desde la incorporación del uso de cultivos de servicios? Hay un ahorro que muchas veces también el cultivo de servicio tiene un costo, ¿no? Donde muchas veces está opacado por el costo del cultivo de servicios, pero hay ciertos ahorros comparándonos con el grupo donde participamos, estamos alrededor de los 15, 20 dólares de ahorro. Bien, perfecto. Pero esté contestada la pregunta. Por acá no tengo más preguntas, Martín, no hay manitos levantadas. No sé si querés que continuemos. Una última, por ahí, si quiere, Dale, para dale. cerrar el bloque, algo que habíamos hablado, que está bueno, para mí esta experiencia que tiene Delfino Llobet de más de 15 años, más, casi 18 años de cultivo de servicios, seguramente han tenido, bueno, muchos éxitos, lo que decís vos, Rodrigo, que es notable. ¿Cuáles fueron, si quiere, los fracasos o los errores que por ahí pudieron cometer? Porque esto muchas veces es como que el que prueba y se equivoca a veces se decepciona un poco. Y pensando en otras zonas, que hay algo que no dijimos, el sur de Córdoba es la zona que después, bueno, Guillermo va a desarrollar mucho más, es por lejos la zona del país donde más cultivo de servicios hay y más adopción hay. Y para mí tiene que ver con esto de que son los que más se equivocaron. Por eso ustedes dicen, ¿cuáles son los principales errores o dificultades que tuvieron a la hora de implementar esta masividad en los cultivos de servicio como lo han adoptado ahora? Mira, Martín, yo pienso que si tuvimos algunos fracasos ha sido con siembras aéreas, pero tal vez por ahí no hacer una buena lectura del otoño que estábamos transitando, eh, donde el primer año anduvimos bárbaros, segundo anduvimos perfecto y por ahí al tercer año, bueno, vino más seco y tuvimos nacimientos muy pobres o desparejos. Fue ahí donde tuvimos más algunos problemitas, pero después este, te diría que no le vemos demasiados problemas, sino son todas ventajas. Algo que agrava lo que dice Fernando también en esos otoños que son secos, que vos sembrás aéreo y no nace bien, es que después la competencia que haces a las malezas es pobre y bueno, tenés una complicación porque tenés el centeno dando vuelta, te limita más el uso de agroquímicos y la rama negra por eso se torna incontrolable. Hay una mano levantada, María. Hay una mano levantada, vamos a habilitarlo a Francisco. Francisco, recordá que tenés que desmutearte vos. Tenés que Sí, una abrir tu pregunta. micrófono. ¿Ahí se escucha? Quería Sí, preguntar, perfectamente. desde el lado de uso de leguminosas de cobertura, ¿qué tan lejos creen que estamos de reconvertir o de llevar a cero la fertilización nitrogenada? ¿Es factible?
Hola, Francisco. No, yo pienso que de alguna manera el aporte de la leguminosa y el aporte de nitrógeno también está relacionado con la relación carbono-nitrógeno en el momento de secado y su devolución del nitrógeno durante el ciclo de cultivo. Yo creo que estudiando esto, cultivos voluminosos con una relación carbono-nitrógeno baja, vamos a tener ese aporte durante el ciclo de cultivo. Cuando salimos de esos parámetros, seguramente hay que apoyarlos con nitrógeno extra. Muy bien, no tenemos más preguntas, Martín, por acá. Bueno, si quiere alguien, al final de las presentaciones, por ahí pueden, volvemos con preguntas para ellos y pasamos a la segunda parte. Dale, cómo no. Lo recibimos al ingeniero Guillermo Rivetti. Guillermo es asesor y productor, fundó el estudio agronómico Ingeniagro, corregime si digo mal, Guillermo. Muy bien, está bien. Está básicamente dedicado al asesoramiento de sistemas productivos, sobre todo en zona núcleo, centro y sur de Córdoba, norte de La Pampa, Buenos Aires, San Luis. Es socio de APRESID y también miembro de su comisión directiva, así que también tiene bastante por contarnos de su experiencia con cultivos de servicios. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a ver cómo hago para compartir. Acá debe ser, porque no estoy muy acostumbrado. ¿Se ve ahí? Ya la vemos a la presentación. Perfecto. Perfectamente, ¿Sí? ahí está Bueno, en pantalla completa también. voy a tratar de cumplir con el tiempo. Me allanó mucho el camino Fernando y Rodrigo, que bueno, están cerca de donde yo vivo. Actualmente vivo en Relicó. Pero bueno, vamos a tratar de hacer hincapié en algunas cosas que tenemos de diferencia. Básicamente, como, bueno, recién me presentaron el área de influencia dijiste zona núcleo. Bueno, el sur de Córdoba por ahí en parte es zona núcleo, pero bueno, mi área de trabajo tiene que ver con el sur de Córdoba, norte de La Pampa, con el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y un poco el sudeste de San Luis. Básicamente tenemos tipos de suelos y diferentes, desde las texturas bien arenosas y gruesas hacia el oeste, con menos precipitación y relieves muy ondulados, a texturas más finas y relieves más suaves o tendidos, y hasta con bajos hidromórficos más hacia el este, que sería más la zona donde Rodrigo y Fernando están. Hace unos años, con la Chacra Sur de Córdoba, de la cual soy miembro y socio fundador, se hizo una caracterización del Departamento General Roca, que es el que tiene área de influencia de la chacra, para instalar luego dos ensayos de larga duración por macrozona, y se lo caracterizó de esta manera. No sé si ustedes pueden ver el puntero. A ver, vamos a poner hacia la derecha, sería un macroambiente este, con texturas finas, mayor precipitaciones y suelo más plano, y contrastante bien hacia el oeste, de Villa Valeria al sur, texturas bien gruesas, arenosas, bien ondulados y con menos precipitaciones. Luego una zona transicional y una zona centro. Mucha de la información, casi toda la información que les voy a estar presentando, tienen que ver mucho con el oeste bien arenoso, pero también con estos macroambientes, con el resto de los macroambientes. Nada, la verdad que los cultivos de servicios vienen a darnos fuertemente una base en sustentabilidad, y cuando digo sustentabilidad hablo primero de la económica. Sin esta no hay sustentabilidad posible. Si no gano dinero y me fundo, no voy a poder mejorar el ambiente y mucho menos la sociedad. Y en realidad vienen también a cumplir o a complementar con algunos servicios en un lugar o en un factor de la producción que es el suelo, en un recurso. Y para nosotros el suelo es un recurso vivo, no es un recurso inerte, es un recurso vivo que uno puede mejorar o empeorarle su salud física, su química y biológica. La salud física es fundamental, de que esté bien, para cosechar y almacenar agua, oxígeno y capacidad de ser enraizado ese suelo. La salud química tiene que ver con todo lo que sea nutrición, todo lo que el suelo pueda almacenar en cuanto a nutrición, para después dárselo al cultivo, en concepto de decir nutro al suelo para que luego el suelo nutra un cultivo. Y lo biológico tiene que ver con toda la vida, meso y macrofauna y microfauna de ese suelo, que es inmensa y que poco conocemos. Si cualquier pata de esta está desequilibrada,
se complica y los cultivos de servicio vienen a darnos una mano en todos estos aspectos. Y básicamente hay que medir, porque es como todo, si yo quiero hacer un viaje tengo que ver si tengo el tanque lleno, medio o vacío de combustible, y en el caso del suelo tengo que ver también de qué situación parto. Un poco la historia mía o nuestra, con las empresas que trabajo, tuvo que ver con trabajar con situaciones atendiendo lo urgente, y la urgencia para nuestro caso en el sur de Córdoba, en general, es la erosión eólica. A Dios gracias, estas fotos se ven cada vez menos, pero esto era muy común hace 12, 15 años atrás, y aún ahora, lamentablemente, todavía se ven algunas. Es el estrago que puede llegar a ser el viento con malos manejos de nuestros suelos. Pero también puede ser esta, que Rodrigo y Fernando lo comentaron recién, y tal vez ellos la convivan más con este tipo de situaciones. Esta es una foto de un campo que trabajamos en la campaña 17, una cosechadora con 3 ruedas adelante y 2 atrás, y sin embargo no podíamos transitar. Entonces, el primer momento los cultivos de servicio vinieron para actuar sobre las cuestiones urgentes, pero cuando eso se pudo más o menos acomodar, empezamos a verlo desde lo importante. Y cuando uno empieza a verlo desde lo importante, lo empezamos a colocar en la planificación, lo empezamos a pensar a los cultivos de servicios. Cuando uno los empieza a pensar, los empieza a colocar y empieza a preguntarse el para qué. Entonces, nosotros los cultivos de servicios están planificados dentro de un esquema o de un supuesto, que puede ser acordado o no, en el que decimos, tenemos una superficie de suelo para gestionar con cierto potencial productivo, y tenemos que hacerlo de la mejor manera, independientemente de cómo cosechemos lo que ese suelo produce. Digo que cuando lo ponemos en la planificación, la primera pregunta que creo que nos debemos hacer a la hora de llevar adelante un cultivo de servicio o lo que fuere es el para qué. Si yo puedo darle respuesta al para qué, se me va a hacer todo mucho más fácil. Porque si yo sé para qué lo quiero, voy a poder elegir qué cultivo de servicio voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde y cuándo lo voy a hacer. Pero para eso lo tengo que pensar. No tengo que, a tonta y a loca, salir a hacer algo por modismo. Y en definitiva es una agronomía por ambientes, porque no todos los cultivos de servicios o las consociaciones van en los mismos ambientes de los lotes o de los campos, de la misma manera, en los mismos momentos, y la misma consociación o el mismo cultivo. Entonces, creo que, en definitiva, es más agronomía, como lo dijo Fernando hace un rato, la que estás aplicando. Hasta ahora hablamos de cultivo de servicio, no los definimos. Para nosotros es un cultivo implantado en forma temporaria con fines ecosistémicos. Ingresan para remediar algunas propiedades del suelo alteradas por sistemas agrícolas simplificados. Esas propiedades pueden ser físicas, o sea, una densidad aparente, una resistencia mecánica alta, falta de porosidad, o química, materia orgánica baja, baja capacidad de intercambio de catiónicos, bajo fósforo. O también puede ser para remediar problemas biológicos, una baja cantidad de meso y microfauna, o todas esas juntas. En definitiva, un cultivo de servicio, en nuestro caso, está inspirado en la naturaleza y es tratar de tener el sistema lo más siempre vivo y siempre verde posible. Acá es difícil el siempre vivo, siempre verde, pero el casi siempre vivo y siempre verde lo podemos lograr. Los objetivos los voy a pasar rápido. Fernando habló sobre varios. Acá tenemos mejorar el balance de carbono, fijar nitrógeno, control de erosión hídrica y eólica, disminuir la presión de maleza, mejorar la captación de agua, la salinización, reducir evaporación, tema lixiviación de nutrientes, disminuir susceptibilidad a la compactación, sincronizar mejor la oferta de nutrientes para los cultivos sucesores. Esto es un trabajo de Beto Quiroga y de Álvarez, un compendio. Mejorar el anclaje, mejorar la actividad biológica, la biodegradación de fitosanitarios y otros tantos más. Todos estos, sin querer, los estamos llevando adelante, pero algunos buscamos que sea un objetivo principal y secundarios otros, y al revés, de acuerdo al ambiente en el que estemos. Y la idea es tratar de tener sistemas, como recién decía también Rodrigo, que decía bonito, algo parecido a esto, en donde yo esté sembrando una soja, como en este caso, sobre un rastrojo de maíz con un centeno aéreo, o en este caso un maíz sobre un centeno, y que el campo luzca más o menos como esto que estamos viendo acá, o mejor aún, en donde los cultivos no están sobre un suelo pelado, ¿no? Bien. Nada, sobre la erosión, mismo día, mismo viento, al fondo se está perdiendo toneladas de suelo, de recurso vital, de este lado estábamos sembrando. Es obvio que ese poncho que le ponemos al suelo reduce
hasta en un 100% en la erosión eólica y más del 80% en la hídrica. Y acá quiero meterme en un concepto rápido de la fracción erosionable por viento. La fracción erosionable de los suelos, que tiene un umbral de 40, tomen ese dato, después si quieren nos explayamos de por qué es 40, pero lo que nos está indicando esta fracción es la susceptibilidad que tiene un suelo a la erosión eólica, por su génesis. Eso depende de la textura del carbono y la intensidad del laboreo. ¿Qué nos enseñó la Chacra Sur de Córdoba? Nos mostró lo siguiente. Gráfico de la izquierda, ambiente de oeste, texturas gruesas, arena, sur de Villa Valeria, Lecuederno. Gráfico de la derecha, ambientes, texturas finas, al este. Esto es Onagoiti. Barras negras, sistemas agrícolas sin maní, en donde al menos en los últimos 3 años no haya habido un maní. Barra roja, agricultura con maní, en donde al menos en los últimos 3 años participó un maní. Mixto, ganadero y agrícola, prístino. Lo primero que vemos acá es que si yo me voy al oeste de la provincia de Córdoba o a San Luis, texturas arenosas, haga lo que haga, cualquier situación, hasta la prístina, tiene un valor umbral de fracción erosionable por encima de 40. ¿Qué quiere decir? El suelo es muy susceptible a la erosión eólica. Nunca lo puedo dejar descubierto, porque aunque yo no lo haya usado, ni lo haya intensificado, ni le haya sacado nunca una cosecha, si le quito la cobertura se vuela. Mientras que al este, la zona de Onagoiti, Buchardo, más parecido a Santa Felicita, por ahí, prácticamente haga lo que haga, me deja el suelo por debajo de la fracción erosionable. O sea, es muy difícil que tenga una erosión eólica, aunque sea medio desastroso si se quiere, o sea más agresivo, para hablar de una manera, con ese uso. Ahora, ¿qué pasa en la situación centro? Que puede llegar a ser Huinca, Renancó al norte, o Mataldi, Jovita al sur. Texturas limosas, arenosas, pero con algo más de limo. Yo tengo, la condición pristina está muy por arriba del valor 40, pero mi uso y manejo puede llevarme a ese suelo a que se vuele. Si yo no lo cuido y lo protejo y si yo no le hago una protección. Entonces, este valor es muy importante para tenerlo de cada uno de nuestros campos, para ver cómo yo puedo jugar o tratar o qué tanto me puedo descuidar en un lugar o en otro sin condicionar o sin llegar a la erosión, ¿no? Eso es un dato que nos dio la Chacra Sur de Córdoba. Básicamente, ¿por qué controla la erosión de suelo un poncho? Porque interviene en la fase suelo-atmósfera impidiendo que las partículas rueden. Bueno, disminución de temperatura, lo mostraron perfecto los chicos, nada más que agregar, valores exactamente iguales a los de ellos, parecidos. Tremendo la disminución de temperatura que puede hacer un cultivo de cobertura o de servicio. En cuanto a la fijación de carbono, también lo comentaron. Básicamente, lo que nosotros estamos viendo es que nos aumenta mucho la fracción de materia orgánica joven o la fracción lábil de materia orgánica, y que eso está asociado a todo lo que sea fijación de carbono por raíces, no tanto por parte aérea. La parte aérea viene a cumplir un rol fundamental para la erosión y para la intercepción de la gota de agua, pero no tanto para la fijación de carbono. La fijación de carbono, en nuestro caso, está dado por las raíces, por los kilos de carbono que están en raíces, y por otro lado, aumenta la joven y no tanto el carbono estructural, que ya lo vamos a mostrar, por una cuestión de que los suelos más arenosos, al tener menos materia orgánica, ese carbono no puede pasar, no forma parte de la materia orgánica, sino que siempre está en un ciclado mucho más permanente, pero aumenta. Bueno, sobre el ciclado de nutrientes, nada, una vicia es capaz de darnos 30 a 40 kilos de nitrógeno por hectárea, por tonelada de materia seca y por hectárea, y un centeno tiene otra entrega y otra cantidad y en otro momento. ¿Qué nos pasa con el carbono en los distintos estratos del departamento Roca en la Chacra Sur de Córdoba? Recuerden que dije que estaba dividido en 4 macroambientes y por cada macroambiente había 2 sitios de larga duración. Esos sitios tienen una rotación simple, una franja que es una rotación simple, maíz-soja con barbecho largo, una franja que es maíz, centeno, soja, centeno, maíz, otra que es soja, centeno, maíz, centeno aéreo, y una cuarta que es soja, vicia, maíz, centeno aéreo. Acá en la última
tenemos más diversidad, porque agregamos una leguminosa, y mayor intensificación de cultivo. En la primera, lo más simple, soja, maíz. ¿Qué vemos en la Meliora, campo donde yo trabajo hace 17, 18 años, al oeste? Que los cultivos de servicios en 4 años, perdón, no nos mueven mucho el tema de la materia orgánica. Evidentemente puede llegar a ser porque falta tiempo. En el Jaque, Mataldi, zona transición, tampoco hay diferencia significativa en el cambio de materia orgánica por usar el cultivo de servicios. Los Ranqueles, zona centro, esto es Mataldi al sur o Huincas al norte, tampoco. Don Paco, tampoco. Esto está también entre Huinca y Mataldi. Y la Dos Laguna, también en esa zona, más cerca de la Colorada, tampoco hay diferencias significativas en la materia orgánica, al menos en este tiempo. Creemos que nos falta tiempo y que tal vez incluso para las texturas nuestras gruesas, mover la materia orgánica estructural, no la lábil, que esa sí cambia mucho, puede hasta casi ser, no digo imposible, pero de baja relevancia. Ciclado nutriente en cultivo de servicio. Esta es una foto que me gusta mostrar. Esto es un centeno sembrado arriba de un maíz temprano, cosechado en marzo, ese maíz, ese maíz tenía un ensayo de nitrógeno arriba, tenía un nitrógeno por densidad. Entonces, la franja más verde hacia la izquierda había sido aplicado ese maíz con 300 kilos de nitrógeno. La de la derecha tenía 0 nitrógeno, porque eran franjas contrastantes. Obviamente, todo el nitrógeno que el maíz no utilizó, o no tomó porque le faltó otro recurso, o porque estuvo en exceso, fue capturado y utilizado por el cultivo de servicio que le siguió. Esto, a ver, no estoy diciendo que hay que hacer eso, que hay que poner en exceso nitrógeno en un maíz para que después lo capture el cultivo de servicio. Lo que digo es que si ante alguna situación X tenemos un exceso de un nutriente como nitrógeno, que encima es muy lábil, que puede lixiviarse y contaminar y ser un contaminante, un cultivo de servicio nos puede ayudar a mitigar eso y recuperar ese nutriente. Disminución de maleza, hablaron bastante recién también Rodrigo y Fernando. Básicamente con las invernales los cultivos de servicios son muy competitivos, con las estivales no tantos, pero lo que nos ocurre a nosotros, que estamos en la capital nacional del Amaranthus, es que el cultivo de servicio, a través de la competencia por la luz y por la temperatura, y por una menor temperatura, donde hay cobertura tenemos una emergencia tardía de Amaranthus. Estas fotos creo que son elocuentes. El amaranto está en todos lados igual. Esto es una huella de una camioneta, no es más que eso. Una huella de una camioneta y de carro que dejó el suelo expuesto. Fíjense cómo nace el amaranthus en septiembre, mientras en el resto de la superficie no. No es que no nazca nunca este amaranthus, simplemente es que se atrasa y nos permite colocar un preemergente, que son muy buenos controlando amaranthus, en el momento en que tenemos la mayor cantidad de malezas. Este es un gráfico también de unos ensayos que teníamos en el campo de la red de cultivo de servicio del sistema chacra de APRESID. A ver, acá hay distintas familias de cultivos de servicio. Prestémosle atención a las rojas, a los puntos rojos y a la curva roja y a las celestes. Los puntos y la curva roja representan las familias de las leguminosas, o sea, las leguminosas, en realidad. Y las celestes son gramíneas. Lo que vemos acá es que las gramíneas, a partir de los 2.000 kilos de materia seca o menos, tienen un muy buen control de malezas, casi un 75% en el control de maleza, y que no cambian mucho con el aumento de la materia seca producida. Mientras que la leguminosa, para tener el nivel de control de maleza aceptable, tiene que estar alrededor de los 4.000 kilos de materia seca. Esto es para ver, yo después tomar decisiones, qué cultivo de servicio hago si quiero competir con maleza, porque si estoy en un lugar donde las leguminosas son muy lentas o no tengo ventana de siembra, pretender competir maleza con leguminosa me va a costar mucho más o va a ser imposible, mientras que con gramíneas va a ser más fácil. Esto es una diferencia de corte de un centeno rolado contra un centeno en pie, cómo impactaría en el control de malezas. Nosotros no estamos rolando por diferentes razones que después puedo comentar, pero la verdad que es interesante y creo que mejoraría el control de malezas. Y por supuesto, no es lo mismo el control de maleza que va a ser esta vicia consociada versus la franja de barbecho. Como recién comentaron los muchachos, en los barbechos siempre hay maleza y tenemos que estar controlando. En los cultivos de servicio, si están bien implantados, son muy buenos controladores.
Algo del costo hídrico, ya lo comentaron ellos también, valores muy, muy similares. Acá hay una red, hay diferentes localidades del país con distintos cultivos de servicio, esto de la red de chacras también. Y lo que vemos es que para la zona del Campillo, en la que yo me muevo más al oeste, nuestro balance hídrico, costo hídrico de un cultivo de servicio, entendiéndose no por el uso consultivo, sino por el agua que tiene contra un barbecho al momento de secado del cultivo de servicio, está alrededor de los 60-65 milímetros. Si yo este cultivo de servicio lo corto en una época en donde luego le doy tiempo a recargar, porque estoy en una época de alta probabilidad de recarga, es muy fácil o muy probable de que esa recarga la tenga. Esto en general con gramíneas, con vicia puede ser más grande, este número, algo lo comentó recién Rodrigo, ojo con la vicia, nos da miedo, nos consume más agua. Lo que nosotros aprendimos o entendimos es que no queremos hacer la vicia de Villegas o de 25 de Mayo o de, 9, o de Bragado. Simplemente nos conformamos con vicias de 2.500, 3.000 kilos de materia seca y son suficientes para que nos den todos los beneficios ecosistémicos de la raíz, aunque no tan los aéreos, y no nos consumen tanta agua. Pero valores similares a los de los chicos, y acá de vuelta, fíjense para texturas finas, como puede ser Paraná o Necochea, ellos mostraron la de ellos en Santa Felicita, que son texturas más finas, como un barbecho puede ser negativo. O sea, no almacena agua y no cuida agua, la pierde. Inclusive puede perderla más que un cultivo de servicios. O sea que medir, medir, medir. Mejorar la captación de agua, bueno, básicamente disminuye la energía de la caída de la gota, pero sobre todo el tema de los macroporos. Acá Beto Quiroga nos dice esos macroporos, los grandes que son por las autopistas por las que va a ingresar el agua. Toda la actividad radicular mejora ese macroporo y también mejora la distribución y la orientación. En la chacra, cuando hicimos el diagnóstico inicial, veíamos buena cantidad de macroporos, pero con orientación horizontal. Entonces, el ingreso de agua se enlentece. Mientras que si yo tengo mucha raíz, esa distribución es vertical y el ingreso del agua es mucho más rápida. Nada, pasar de valores de 30 a 50 milímetros por tener cultivo de servicio es muy normal, 225 milímetros hora en alfalfa. Y ahora le voy a mostrar datos. Bueno, ¿y por qué? A ver, esta es una foto que me prestó Sandro Raspo, gentilmente, y siempre la muestro. Este es el mismo suelo genéticamente, lo único que tiene es diferente uso y manejo. Y fíjense a la izquierda, esa esponja, esa estructura, seguramente va a captar y va a transitar el agua por ella mucho más fácil que en este bloque que parece un ladrillo. Este es mi hijo en una calicata de 2 metros en Lecueder, viendo una raíz de vicia, casi a los 2 metros de profundidad. Fíjense lo que es capaz de hacer una vicia, ¿no? En el perfil. Esta es la cabeza de Cristian Álvarez, que también la compartían los chicos porque andamos con los mismos. Nos han ayudado mucho la gente del INTA. Fíjense lo que es capaz de hacer una vicia en estos suelos. Imagínense, después el infiltrómetro nos lo demuestra, imagínense toda la tubería que genera esta raíz, estas estructuras de raíces. Entonces es muy importante el tema de los poros. ¿Qué medimos en la infiltración? De vuelta, macroambiente oeste, textura arenosa, la meliora, tratamiento simple en 3 años nada más, rotación simple soja-maíz, no llegábamos a los 50 milímetros hora. La rotación más diversa, la que incluía vicia y centeno de aéreo, pasaba los 200. Pasaba los 200. Impresionante. ¿Qué pasó en el Jaque, al norte de Mataldi? En este caso agrega paratil, con y sin paratil, previo al cultivo de servicio, porque el diagnóstico había dado que había alguna densificación. Si yo agarro la rotación simple, soja-maíz en 3 años, y haga o no haga paratil, la infiltración se mantiene prácticamente igual. Si yo hago solo raíces, la infiltración se mantiene igual. Pero si yo hago, en ese caso, que lo necesitaba, una labranza mecánica que a mí no me gusta, pero en ese caso ameritaba hacerla, y luego le pongo raíces, duplico o triplico la infiltración. O sea que el paratil por moda o por sí solo no tiene ningún sentido. Con las raíces me va a llevar más tiempo, pero a veces la combinación es tremenda en cuanto a la infiltración. ¿Qué pasó en Don Paco? Esto es zona centro. Esto es de Mataldi al sur, lo mismo. Una rotación simple soja-maíz, 50 milímetros hora. Cuando agrego y diversifico un poco, estos son 3 años nada más,
250 milímetros. Así que en tema de infiltración contundente. Disminución de salinización, lo explicaron también los chicos. Yo corto la evaporación, la capilaridad, y esta es una foto de los campos en los que yo trabajo. Tengo estos ambientes también, como tienen ellos. Esto es una bomba de tiempo. Si yo acá no hago nada arriba, en poco tiempo tengo esta línea salina, la tengo en superficie y arruiné este pedazo de maceta, que puede ser poco, pero que sigue siendo productivo. Acá no hay que dormirse, acá hay que tener siempre esto en actividad e impedir que ascienda esa capa salina. Estamos viendo que la vicia es bastante guapa para zonas con cierta inundación. Acá vemos una foto de vicia pegada al pelo de chancho. Después, bueno, si viene una inundación, tapa todo y pierde, por ahí vuelvo a foja cero, pero es mucho más guapa que el centeno por ahí para intervenir en esos ambientes. Sincronización de oferta de nutrientes, relación carbono-nitrógeno, también algo hablaron. A ver, una vicia, relación 30:1, un centeno 80:1, no le puedo pedir lo mismo a uno que a otro, no le puedo pedir lo mismo al centeno que me entregue el nitrógeno al mismo tiempo que la vicia. No hay forma. Algo mostraron los chicos también. Esto es un ambiente de bajo potencial en el oeste arenoso, maíz, las dos franjas pegadas. La izquierda, antecesor centeno. 5 hojas basales secas y removilización de N, con una fertilización interesante, ¿eh? A la derecha, antecesor vicia. Menos hojas secas, no son 5, son 2 o 3, y hay menos síntomas de movilización, de removilización. ¿Qué pasó en el alto potencial, en donde había más agua? El centeno sigue removilizando menos nitrógenos de las hojas basales, mientras que en el antecesor vicia prácticamente no había hojas basales. ¿Qué pasó con los rendimientos? Acá tenemos diferentes cultivos de servicios: trébol persa, subterráneo, vicia villosa, sativa, melilotus, centeno, avena sativa, avena negra, rabanito, trébol persa, nabo, vicia con raigras con persa, villosa con avena, con colza. Bueno, diferentes combinaciones y consociaciones y solas. Las barras rojas son los rendimientos de maíz posterior a esos cultivos de servicios en el ambiente de alto potencial. Las barras celestes son los rendimientos de maíz en ambientes de bajo potencial, pero hay algo característico, donde el maíz más rendía, cuando uno buscaba el antecesor, había una leguminosa dando vuelta. Fíjense que este es el testigo, este es el barbecho. El barbecho no llegó nunca, está muy por debajo en los dos ambientes a alcanzar a las leguminosas. O sea, donde despegaba el rendimiento de maíz, había una leguminosa, sobre todo en los ambientes donde había agua. Nada, centeno al fondo, vicia hacia adelante, no le puedo pedir lo mismo a uno que a otro. ¿Cómo nos va con los rendimientos de los cultivos cuando intensificamos en estas rotaciones? Datos de la Chacra Sur de Córdoba, de vuelta. Ambiente oeste, la meliora. Tratamiento cero, esto es soja maíz. La barra verde oscura es con una nutrición de productor, 100 kilos de Microessential SZ a la siembra, al maíz y a la soja. Y la barra verde claro son 200 kilos de Microessential SZ. Esto es testigo, es rotación simple, soja maíz, al cabo de 3 años. Esto es soja, centeno, maíz, soja, centeno, maíz, centeno aéreo, soja, vicia, maíz, centeno aéreo. Cuando metemos un cultivo de servicio acá, si bien la leguminosa nos levantaba el rendimiento, hay una depresión tremenda en el rendimiento de maíz. Y esta depresión o esta penalización no es por agua, en parte un poco sí, porque la vicia lo está aplicando, pero acá no es por agua, sino que es por nitrógeno. Hay una retención temporaria de nitrógeno de esa gramínea previa al maíz, que sale caro. Ahora miren lo que le pasó a la soja al año siguiente. +1, +1, +5. La soja es la gran planera del sistema, es la que recibe todos los beneficios y no pone nada. Se lleva todos los laureles y está parte del beneficio del +5, tiene que ver no con el castigo del maíz, pero con esa mejora en el sistema que luego por entrega de nutrientes tardía se benefició el cultivo que le siguió, no el inmediato, sino el que sigue. ¿Qué pasó en el Jaque? Mataldi al norte, parecido. Penalización en maíz de 5, de 11 y de 8%. Acá con paratil, sin paratil no hay diferencia. Siempre que está la vicia hay un poco menos de penalización, pero sigue ganando la rotación simple.
Ahora, miren la soja, 24, 12, 8. Tremendo el impacto positivo de la soja cuando yo en un sistema le empiezo a poner cultivos de servicio y hago más diverso y más intenso ese sistema. ¿Qué pasó en Don Paco? Huinca Renancó al norte, muy parecido, penalización en maíz, tremendos beneficios del 20-25% en soja. ¿Qué pasó en la Dos Lagunas? Igual, tenemos el maíz, penalización, no tenemos la soja. En definitiva, en todo el departamento Roca, las gramíneas antecesoras maíz nos penalizan por N y hay que tenerlo en cuenta. Don Rafael, esto es jovita, esto está interesante. Acá ya texturas más finas, ya más parecido a Buchardo, Nagoiti. La soja se benefició a medida que aumentó la intensificación y la diversidad de la rotación, pero el maíz no fue tan claro, ni la pérdida, más en promedio dio ganancia. ¿Y qué pasó en Onagoiti? María Laura, campo que está cerca de Santa Felicitas. Lo mismo, la soja no fue claro el beneficio ni el perjuicio, y en el maíz no hubo tanta penalización. Lo que estamos viendo es que esa penalización de nitrógeno en maíz es mucho más marcada y acentuada en las zonas oeste, donde hay granulometrías gruesas y menos materia orgánica que en la este. Y eso tiene que ver con que el suelo no tiene ninguna, al no tener materia orgánica, no tiene capacidad de nutrir el cultivo. No tiene reserva, no tiene caja de ahorro, no tiene cuenta corriente. Mientras que los suelos con mayor contenido de materia orgánica hacia el este actúan más de buffer y pueden sortear mejor ese hambre de nitrógeno en un maíz. Nada, sincronización de oferta de nutrientes, cultivo de servicio liberan el 64% del fósforo absorbido de diciembre a marzo, no espero que me lo dé en el instante. Mejorar el anclaje de rastrojo, también empezamos a hacer siembras aéreas por este sentido. Era muy común que los rastrojos de maíz nuestro terminasen en alambrado, sobre todo porque sembramos toda densidad variable y en las lomas arenosas que vamos con densidades de 40.000 plantas, queda poco rastrojo y encima el paso de la cosechadora y de los carros ese se vuela y termina en alambrado. Entonces lo que comenzamos a hacer es a sembrar centenos con sembradora arriba de los maíces tempranos que cosechamos en marzo y con avión sobre los tardíos en pie. Primero por ambientes y luego total. Fotos muy parecidas a las que mostraron los chicos, así quedan cuando estamos cosechando en general, año más, año menos, pero la idea es llegar a no tener esto que tenemos acá, esta franja, que era bastante común. Esto era un maíz de 45 quintales y quedaba pelado. Entonces estamos llegando con esta situación a cosecha de maíz. La verdad que tremendamente deseable. Bueno, ahí está el maíz naciendo, germinando, estas son fotos. Bueno, ya estoy terminando. ¿Cómo nos fue? Ahora esto es el dato de la Meliora y del Campillo, 2 campos, desde que introdujimos los cultivos de servicios. Acá les presto un poco, les pido atención. Nosotros ingresamos con los cultivos de servicio en el año 2013-2014, hace 10 años, ¿no? En 2 campos. Este es del Campillo. Previo al ingreso del cultivo de servicio, las barras celestes que son sojas, teníamos bastante variabilidad en el rendimiento y el promedio era de 28 quintales. Perdón, de 32 quintales. La barra roja, que es maíz, también tenía bastante saltimbanking y el promedio era de 68, 69 quintales. Ingresan los cultivos de servicio al sistema, la soja rápidamente empieza a levantar su rendimiento, rápidamente. Acá ocurrió una helada y una sequía, pero si yo hubiera sacado el efecto helada del año pasado, soja levanta el promedio tremendamente. Pero miren maíz, lo que comentaba Rodrigo y Fernando hace un rato. Estuvimos 4 campañas que no podíamos embocar el maíz. Es más, teníamos rendimientos inferiores a los previos a los cultivos de servicios. Y esto tenía que ver con que nosotros metíamos mucho, todo el cultivo de servicio era centeno, lo cortábamos bastante avanzado y teníamos una nutrición errada porque íbamos en B3, hacíamos el análisis, decíamos tenemos N para X quintales de rendimiento y resulta que en floración había hambre de nitrógeno. Porque en B3 el nitrógeno de nitrato no nos lee, no nos correlaciona con la realidad del N. En ese momento el N está,
pero la descomposición de las raíces de ese cultivo de servicio hace que haya una retención temporaria luego. Entonces nos comíamos la curva y teníamos maíces malos. Hasta que con los trabajos de Gabriel Espósito, de la Universidad de Río Cuarto y demás, empezamos a hacer N por D por antecesor, y empezamos a ajustar la nutrición de maíz y el salto fue abismal. Si yo acá quito las dos heladas, estas curvas estarían por encima de los 100 quintales. En conclusión, nosotros ajustando esto, ¿qué nos pasó con el ingreso de cultivo de servicio en Del Campillo? Pasamos de 32 quintales de promedio previo a ese sistema a 40 y casi 50, 47, y el maíz pasamos de 68 a 85, y si yo le sacase el efecto helada, que no tiene que ver el cultivo de servicio en esto, diría que estaríamos más en los 90 que en los 82. Es un impacto impresionante. Nada, se lo pueden consultar al dueño del campo, ir a verlo, lo que quieran. La mejora Lecueder más hacia el oeste pasó algo similar, simplemente que son otros valores. Previo al ingreso de cultivo de servicio, la soja andaba en los 20 quintales. Post cultivo de servicio, o cuando mejoramos la rotación en intensificación, diversidad, lo pasamos a 34. Yo recién, bueno, ustedes habrán sacado la cuenta, acá pasamos de 20 a 34, son 14 quintales de aumento en promedio, y en maíz pasamos de los 58 que teníamos a los 75, y de vuelta, si yo no contemplara el daño por helada, estos 60 y pico estarían casi en 70 y monedas, y serían 13, 15 quintales de aumento. Pero el maíz no pasó lo mismo que en Del Campillo. Los primeros 4 campañas tuvimos rendimientos menores a la previa del ingreso. Si se quiere, estas son algunas de las batallas perdidas que tuvimos en este tiempo. Ya termino. La realidad es que nosotros con este sistema de rotación tenemos en el 95% de la superficie, porque es muy poco lo que hacemos de maíz temprano, hacemos solo un 5%, o sea, un 10 de maíz, que es un 5 de la superficie total. En ese 95 pasamos del 40% de suelo vivo a un 80%. O sea que estamos casi siempre vivos y casi siempre verde, y eso es un beneficio impresionante. Lo último, creemos que los cultivos de servicios hay que planificarlos al igual que un cultivo de renta, de la misma manera que un cultivo de renta. Hay que ejecutarlo con la misma precisión y exactitud que un cultivo de renta, y con la misma rigurosidad, diría. Medir, analizar y volver a retroalimentar el sistema. Le dejo a modo de título nada más: en el campo de Lecueder estamos integrando ganadería en estos cultivos de servicio con pastoreos muy, muy racionales, con unos resultados espectaculares en 4 años, pero eso será motivo de otra charla. Muchas gracias, y creo que me fui bastante en el tiempo. Muchas gracias, Guillermo. Impecable, súper interesante. Te pasaste unos minutos, pero la verdad que no lo notamos porque estábamos todos muy, muy atentos a todo esto que contabas tan interesante. No sé si hay preguntas para Guillermo de la audiencia. Si no, Martín, seguramente tenés algo para profundizar, para consultarle a Guillermo. Avancemos, y por ahí en el cierre, si queda tiempo, hacemos alguna consulta que haya quedado. Dale, cómo no. ¿Vamos con Galo? ¿Galo, me escuchás? Sí. Sí, te escucho. Bueno, Galo Benedict es ingeniero en producción agropecuaria, es líder de la interfaz de Bayer para sistemas agronómicos y digitales. Tiene una amplia experiencia en cultivo de cobertura, captura de carbono y emisiones de dióxido de carbono. Por eso está con nosotros y nos interesa su visión, y también un poco cubre cómo es el enfoque de una empresa como Bayer, y también de la experiencia que están teniendo con el programa Pro Carbono, ¿no? Así que bueno, Galo, te lo dejo todo a vos, y gracias por estar nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, María, a todos los asistentes y al equipo de Los Grobo por este espacio y esta iniciativa muy buena. Muchas gracias también al resto de los presentadores por compartir. Ha sido una muy buena presentación y un muy buen pie para continuar con lo que
les voy a compartir ahora. La idea era, yo trabajo dentro del equipo de Procarbono, dentro de Bayer, y contarles brevemente cuál es el manejo de lo que llamamos el programa Procarbono, donde nosotros definimos una serie de prácticas que están enfocadas en aumentar la productividad del sistema, disminuir el impacto en el ambiente y aumentar la salud del suelo y recuperar la salud del suelo. A partir de ahí vamos a ver por qué estamos transfiriendo ese manejo a los productores que están en el programa Procarbono, cuáles fueron el origen de nosotros llevar esos manejos y esas prácticas a los productores, enfocándonos en los cultivos de servicio, y los resultados que hemos tenido tanto en ensayos de franjas que estuvieron localizados en Pergamino, como en ensayos que le llamamos Carbono Más con distintos productores a lo largo de toda Argentina. Entonces, paso al siguiente punto, que es repasar un poco cuáles son las prácticas que nosotros estamos trasladando a los productores dentro del manejo Procarbono. Y se basan primero en 3 pilares que son, por un lado, mantener el sistema de siembra directa, y acá enfocándonos en mantener ese suelo cubierto con todo el carbono que ya tenemos capturado en el suelo y no incluir labranzas, salvo sea, como el ejemplo que compartía Guillermo, de esos casos donde la compactación es tan grande que no podemos o nos dificulta el desarrollo de las plantas, y una inclusión de un paratil, por ejemplo, es positiva. La inclusión de los cultivos de servicio o cultivos de invierno, acá lo que buscamos nosotros es intensificar la secuencia de cultivos, es decir, buscar mantener el suelo cubierto, con cultivos vivos desarrollándose la mayor parte del año. Después lo que es la rotación de cultivos para promover esta biodiversidad de cultivos, de rastrojos, de distintas biomasas con distinta relación carbono-nitrógenos, y alimentando de una forma más equilibrada también toda esa microfauna de suelo que también nos contaba Guillermo. Esos 3 son pilares y prácticas que van más allá de un cultivo en particular. Y después hay otro grupo de prácticas que están enfocados ya en cada cultivo, que buscan maximizar la productividad de cada uno de ellos a lo largo de todo el lote, que es buscar genética y biotecnología de alta performance para alcanzar esos techos productivos que nosotros queremos alcanzar, y optimizar el uso de fertilizantes y correctivos de suelo, eso dependiendo de cada objetivo de productividad que nosotros definimos en el lote y dentro de cada una de las partes del lote, que eso es un poco lo que nos lleva a la agricultura digital, es decir, asignar los recursos que tenemos de la mejor forma dentro del cultivo, dentro del lote, perdón, y después implementar una estrategia de protección de cultivos basada en un monitoreo para hacerlo más eficientemente posibles en lo que es el control de malezas, plagas y enfermedades, evitando tener que hacer reaplicaciones o llegar tardes y generar un impacto en la caída de estos potenciales que nosotros nos habíamos propuesto alcanzar con esos germoplasmas y esas biotecnologías. Lo que nosotros fuimos viendo a lo largo de varios años de investigación en distintos ensayos fue que logramos generar con este manejo un impacto en la rentabilidad, en el carbono de suelo, en el rastrojo, en la biodiversidad y en la productividad. Entonces ahora vamos a ver un poco de dónde es que surgen esas prácticas, esos manejos. Y esos son los que hoy en día el programa está llevando a los productores. Para que ustedes tengan una idea, nosotros hoy trabajamos con 3 líneas o 3 diferentes niveles de investigación. Por un lado, lo que son ensayos en franjas o parcelas de 100 metros de largo y 8 metros de ancho, con distintos manejos y distintas secuencias de cultivo, distintos niveles de intensificación. Ahora vamos a ver un poco más. En ese ensayo, que está localizado en Pergamino, ya tenemos 10 años consecutivos de esos manejos intensificados sobre cada espacio en el que estamos teniendo los manejos. Entonces, hay un efecto acumulativo de las prácticas que nosotros estamos implementando, que lo vamos viendo en los resultados y en los indicadores que estamos analizando. Después tenemos un nivel intermedio donde tenemos los productores que nosotros llamamos Carbono Más, que tenemos 52 lotes a lo largo de toda Argentina, donde trabajamos con productores en función de su manejo tradicional, realizar una intensificación del sistema, y en función de esa intensificación hacer un manejo los resultados comparativos entre un manejo y el otro a lo largo de las distintas localidades. Hoy en día estamos en la 4ª campaña y tenemos 2 años de datos ya todos consolidados. Y finalmente, desde esta fase intermedia es de donde nosotros también capturamos la retroalimentación de los productores con
las intervenciones que nosotros les estamos proponiendo. Es decir, de estos ensayos de franja nosotros evaluamos cuáles son las prácticas y cuáles deberían ser transferidas a los productores. En este punto nosotros las evaluamos junto a los productores y definimos ajustes para las distintas regiones. No es el mismo, bueno, fueron comentando un poco todos, el mismo cultivo de servicio el que va a ser usado en sudeste de Córdoba, en el centro de Buenos Aires o en el norte de la provincia de Santa Fe. Entonces ese ajuste es realizado de la mano de los productores con quienes estamos trabajando. Y ese manejo ya ajustado es el que llevamos a los productores del programa Procarbono para cada una de las regiones con los 165 productores que estamos trabajando hoy en día. Muy bien, ahora vamos a repasar cuáles son los resultados de esos ensayos de sistemas agronómicos, y para poder ver eso vamos a ver un poco cuáles son los sistemas y muy rápidamente las secuencias de cultivos que se evaluaban. Nosotros tenemos 3 secuencias de cultivos: un monocultivo de soja, una secuencia maíz-soja y una secuencia de tercios maíz, soja, trigo, soja. Van a tener estos colores y lo vamos a ir viendo a lo largo de los gráficos, con rosa el monocultivo de soja, naranja la maíz, soja y la de tercios en color verde. Esas 3 secuencias de cultivos también las estudiamos con inclusión de cultivos de servicio o no inclusión de cultivos de servicio en los periodos invernales. Y son estos que vamos a ver acá como cubiertos en todos esos periodos invernales con un cultivo de servicio, salvo la de tercios que tiene ese trigo en ese tercer año. La idea entonces es ver un poco los resultados de diferentes indicadores a lo largo de todo este tiempo, con la rotación soja-soja, maíz-soja y la de tercios con y sin inclusión de cultivos de servicio. Y ahí vamos a tener una idea de cómo, a medida que intensificamos el sistema en cuanto a diversidad de cultivos que estamos cultivando o creciendo sobre el lote, y diferente cantidad de tiempo que tenemos ese lote cubierto a lo largo del año, generan impactos diferentes en los indicadores. Y un primer indicador que nosotros miramos es la productividad total del sistema. ¿Qué significa la productividad total del sistema? Es la cantidad de energía que el sistema está generando. Y el sistema está generando ¿en función de qué? En función del grano producido, es decir, la cantidad de grano que nosotros estamos cosechando, y la cantidad de biomasa total que genera. Esto lo que nos da una idea es de cuán eficiente es el sistema en transformar los recursos que tiene disponible, agua, dióxido de carbono y radiación, en un recurso efectivo para el sistema, es decir, en un insumo que entra al sistema y que nosotros o vamos a cosechar o que va a quedar en el suelo y va a transformarse en potencialmente carbono de suelo, nitrógeno y alimento para los microorganismos. Y acá lo que podemos ver en los colores que decíamos hoy, y siempre vamos a tomar de referencia la rotación maíz y soja en naranja, como la secuencia de soja-soja tiene un 31% menos generación de energía. La de tercios sin cultivos de cobertura, que es esta punteada, tiene un 17% más de captura o generación de energía. En esta tenemos, recordemos, un cultivo doble, que es un maíz-soja, un trigo-soja, y después un maíz y una soja en el año. Entonces tenemos un año que tenemos una doble ocupación del suelo durante el año y una producción mayor de energía que a lo largo de todos estos años se ha ido aumentando, y podemos ver que desde el 2014 hasta el 2023, que son esos 10 años, nosotros llegamos a alcanzar a lo largo de todo este tiempo 17% más en esos cultivos que tenemos, en esas secuencias, perdón, que tenemos esa rotación de tercios. Ahora, ¿qué pasa cuando incorporamos cultivos de servicio que también capturan recursos, capturan agua, capturan radiación y dióxido de carbono y lo transforman en un insumo para el cultivo, para el sistema? Logramos aumentar esa producción de ese cultivo, de esa rotación maíz-soja, un 32% más. Estamos capturando mucha más biomasa también desde ese sistema y transformándola en energía que queda incorporada dentro de nuestro sistema. Eso un poco es lo que nosotros buscamos con este aumento en la intensificación de los sistemas de cultivo y las secuencias, incluyendo las coberturas y los cultivos de invierno. Ahora bien, ¿qué pasa? Ya nos vamos a enfocar un poco en la biomasa, en la cantidad de carbono que nosotros estamos generando desde el sistema. Y acá un poco, si nosotros vamos viendo año a año, y acá tenemos kilogramos por hectárea de biomasa generada, de biomasa seca, y a lo largo de todo el tiempo vemos cómo también
los sistemas con doble cultivos son superados por la secuencia de tercios en verde acá punteado, y los que incluyen cultivos de servicio ya son esta línea verde continua acá mucho más por encima. Eso es a un nivel de productividad anual, y en un acumulado lo que vemos es ese aumento de un 21% para la de tercios y hasta un 80% más de biomasa acumulada o generada por esos sistemas que tienen esa intensificación durante el periodo de invierno, con la inclusión de cultivos de servicio o cultivo de invierno, trigo era en este caso. Ahora bien, ¿qué efecto nos genera esa mayor productividad de biomasa? Y ahí es donde nos fuimos a ver qué es lo que sucede en el suelo y cómo son los contenidos de carbono orgánico total de 0 a 20 centímetros a lo largo de todos los años. Y ahí es donde nosotros teníamos en el periodo inicial puntos muy cercanos de contenido orgánico, de carbono orgánico total. Y después, a medida que iban pasando los años, íbamos viendo variaciones en los distintos sistemas, teniendo también, de nuevo, las rotaciones de tercios, con 3 cultivos y un año con doble ocupación, una mayor cantidad de carbono en el suelo, pero siendo superada de nuevo por la que tienen los cultivos de servicio a lo largo de todos los años. Ese fue el valor de porcentaje de carbono orgánico total de 0 a 20 centímetros en todos esos años. Este año en particular, nosotros tenemos la campaña 2021, hicimos un análisis de, bueno, vamos a ver ese carbono total, cómo está compuesto. Y ahí nos vamos al gráfico de la derecha y vemos cómo era la partición entre la materia orgánica joven, que es esta POM, que son estas porciones de las barras que están llenas, y la MAOM, que es la más estable o fija o asociada a los minerales. Y acá es donde vemos un poco algo diferente de los que nos comentaba Guillermo. Son suelos más pesados, son molisoles, tienen un contenido diferente, una textura diferente a la que veíamos antes, y vemos que tenemos dos cosas. Por un lado, sí, una asociación también de la materia orgánica joven, que es esta con las barras llenas, pero también vemos a lo largo del tiempo, y acá estábamos en 8 años de manejo diferenciado, con inclusión de cultivos de servicio en esos sistemas, que también estamos logrando aumentar el carbono orgánico que está asociado a los minerales, es decir, el que es más estable en el tiempo, que desde nuestro punto de vista también es el que nos interesa aumentar y los objetivos de capturar el carbono en el suelo. Y ahí vemos que pasamos desde un 18% de esa partición de ese carbono lábil en estos sistemas menos complejos a un 23% de participación de ese carbono lábil, no, perdón, asociado a los minerales en estos sistemas más complejos. Es decir, logramos aumentar la cantidad de las dos fracciones de carbono y también aumentar la participación de ese carbono que es más estable, que nos interesa mantener tanto en el tiempo. Y acá también asociando un poco con las imágenes que fuimos viendo a lo largo de los años a través de los 3 manejos, muy asociada también con las imágenes que compartían antes, cómo vamos viendo de manera visual y tangible cuando vamos a los distintos tratamientos la estructura de esos más laminar en el manejo del monocultivo, un poco más estructurada pero aún con consolidaciones en la maíz soja, y totalmente esponjosa ya en los que tienen cultivos de servicio con 10 años de incorporación de cultivos de servicio en ese sistema. Un poco esa información nos dio lugar a la publicación de un paper con la Universidad de Buenos Aires, donde fuimos viendo a lo largo del tiempo cómo era el carbono total acumulado que está asociado a la biomasa en lo que es el barbecho y en los tratamientos que tenían barbecho y los tratamientos que tenían la inclusión de ese cultivo de cobertura. Y acá vemos. Y también hay un tratamiento adicional que es un manejo tradicional de productor y un manejo intensificado desde el punto de vista de los insumos que estamos implementando. Fertilización, germoplasma, manejo de protección de cultivos y demás. Y lo que vemos directamente entre cada uno de los manejos con los cultivos de servicio es, bueno, el aumento, en relación con lo que veíamos en las diapositivas anteriores, de el carbono que nosotros estamos incluyendo en el sistema a través de los distintos sistemas, de las distintas secuencias, y cómo también eso se ve una acumulación de ese carbono en el suelo.
Entonces lo que vemos nosotros es que primero la incorporación de los cultivos de servicio estima una actividad biológica a través del aporte de las raíces. Eso también no solo está dado por eso, sino también por el incremento de la diversidad de los cultivos que nosotros estamos teniendo. ¿Por qué? Porque ese manejo intensificado que nosotros acá vemos era una secuencia, era un mix de cultivos de servicio diferente del manejo tradicional. Es decir, eran cultivos de servicio más complejos, con diferentes leguminosas, diferentes gramíneas, inclusión de crucíferas en algunos años. Y bueno, eso nos generó ese mayor aporte de carbono más rico, que también nos hizo una captura mayor, y en función de esa diversidad también tuvimos una mayor eficiencia en la captura de carbono, o sí, en la eficiencia en la captura de carbono en el suelo, en esos sistemas que eran más diversos. Muy bien, esta era la diapositiva que veíamos antes del carbono orgánico en el suelo que iba aumentando a lo largo del tiempo en los distintos sistemas. ¿Qué otros indicadores nosotros vimos a lo largo del tiempo? Y esto fue también después de 8 años que lo evaluamos en el año 2021. ¿Cómo era la evolución de la densidad aparente a lo largo de las distintas profundidades a través de los distintos sistemas? Y acá vemos que en la rotación de tercios versus la de maíz-soja, en los primeros centímetros no teníamos tanta diferencia entre una versus la otra. Recién en profundidad también se puede empezar a ver una diferenciación, pero la de tercios, que tiene una inclusión de los cultivos de servicio desde el primer año, siempre está por debajo la densidad aparente versus la de los otros sistemas, salvo en profundidad, que tenemos acá una diferencia específica para este año en particular. Es decir, estamos logrando también reducir esa resistencia a la penetración que vamos a ver en otras diapositivas. Y acá un poco ya para transformarlo en stock de carbono o en una unidad de medida que en general se utiliza cuando nosotros cuantificamos cuánto carbono tenemos en el suelo, que está asociado a el contenido de carbono orgánico total y la densidad aparente de cada uno de los sistemas, es decir, las toneladas de carbono que nosotros estamos capturando en estos primeros 20 centímetros de suelo. Y acá es donde vemos las distintas cantidades de evolución y el valor en el último año. Estos son un poco relacionados con lo anterior, valores de resistencia a la penetración en los 3 sistemas. Acá cambian un poco los colores, disculpen. El monocultivo de soja está en rojo, la rotación maíz-soja está en celeste y la intensificada con cultivos de servicio en verde, que está acá con una resistencia a la penetración menor a lo largo de los distintos sistemas, y un poco está dado por un poco lo que hablábamos hoy, la capacidad de generar raíces, aumentar la porosidad, aumentar la materia orgánica dentro de los distintos perfiles del suelo, y también la generación de cobertura en el suelo. Esto es un poco para mirar cuáles fueron los efectos que vimos sobre la nutrición del suelo. Y vamos a pasar un poco rápido, pero vimos también que a diferentes niveles de intensificación de los cultivos y diversidad de cultivos, tenemos un aumento de los contenidos de fósforo en el suelo. Esto estaban asociado también a distintos niveles de fertilización, pero lo que vemos acá es que logramos mantenerlos arriba en función del nivel de fertilización, pero también de la rotación que nosotros tuvimos. Y un punto importante acá que nosotros destacamos es que si nosotros medimos 0,20 a través de las distintas secuencias de cultivos, nosotros veíamos un valor, pero ya cuando fraccionamos los primeros 5 centímetros a través de las distintas secuencias, vemos valores altísimos, sí, en los primeros centímetros, en las secuencias menos intensificadas, que tal vez nos llevan a un valor de 0,20, de 16, 18, que nos hace tal vez estar un poco más confiados del contenido de fósforo, pero de los 5 a los 20 centímetros, que es donde también tenemos una gran proliferación de las raíces, estamos con niveles que están por debajo de 10. Ahora bien, en estos sistemas más intensificados, con mayor cantidad de raíces vivas a lo largo del año, con inclusión de cultivos de servicio que están haciendo esa movilización también de los nutrientes a lo largo del perfil, es que vemos que logramos aumentar también el contenido de ese fósforo subsuperficial después de
varios años de adopción de manejo de cultivos de servicio o cultivos de invierno que intensifican esa actividad de radicular a lo largo del perfil. Estos son un poco valores también de NAN que siguen un poco la misma lógica en función de los distintos contenidos de carbono y fertilización. Acá un poco relacionado también a algunas de los resultados que compartieron antes del control de malezas. Nosotros vemos ese efecto también y lo medimos un poco desde la cantidad de aplicaciones que vemos que estamos teniendo de herbicidas a lo largo de los distintos sistemas. Y acá un poco vemos la ocupación del suelo durante el año, es el porcentaje del año que nosotros tenemos cultivos vivos desarrollándose, siendo un 33% para soja, un 35% para la rotación maíz y soja. La rotación de tercios aumenta hasta un 46% y logramos alcanzar hasta un 71% del año con cultivos vivos cuando incorporamos cultivos de servicio durante todos esos inviernos en la rotación de tercios. Ese sistema más competitivo contra las malezas es el que vemos que nos genera un impacto en las aplicaciones de herbicidas que nosotros estamos efectuando, y vemos acá como la barra roja a lo largo del tiempo empezó a disminuir en el control, en la necesidad de control contra las malezas, teniendo un promedio de 5 aplicaciones para el monocultivo de soja, 4 para la maíz soja y reduciéndolo a 3 en el manejo con los cultivos de servicio. Eso nos genera también un impacto en el ambiente que nosotros estamos generando, de la cantidad de productos químicos que estamos usando, siendo acá la barra inferior la del sistema que tiene los cultivos de servicio. Eso es un pantallazo de general de lo que nosotros veíamos en los ensayos de franja a lo largo del tiempo y que nos llevó después a decir, bueno, esta es una práctica que efectivamente tenemos que trasladar a los productores y que tenemos que implementar con los productores ya a una escala de lote en distintas regiones del país y entender cómo es ese desempeño. Y ahora entonces vamos a ir viendo un poco los resultados, cómo fueron en esa implementación a nivel de lote con productor en distintas regiones. Y enfocándonos principalmente en los resultados que están influenciados o afectados por la inclusión de los cultivos de servicio. Y acá un poco yo traje los resultados de rendimiento recordemos que acá tenemos el manejo tradicional que el productor hacía y el manejo pro carbono. En algunos casos los productores no tenían cultivos de servicio, como este caso acá, y en otros casos teníamos productores que también era una práctica que ellos ya hacían, o sea que tenían incorporación del cultivo de servicio en el manejo tradicional de ellos. ¿Qué fue lo primero que vimos? Y acá tenemos un consolidado de todos los productores que tuvieron de esos 55 lotes a lo largo de toda Argentina. O sea que también vamos a encontrar ambientes diferentes que están aquí agrupados. Pero ¿qué fue lo que vimos? Que también tenemos productores que incorporan cultivos de servicio y que no tienen un efecto negativo sobre el rendimiento en ese mismo año de la soja. Es decir, la incorporación de cultivos de servicio como antecesores en la soja no generó un impacto negativo en el rendimiento de esa misma soja. Cuando los dos productores, y acá son, de nuevo, quiero recalcar que son ambientes diferentes tal vez de estos que tenemos a la izquierda, porque son distintos productores, vemos una similaridad donde la incorporación de esos cultivos de servicio, y acá es el rendimiento de esos cultivos de servicio, no generó un impacto en el rendimiento de los cultivos de soja posteriores, que son estos en amarillo. Entonces, hasta ahí, buenísimo. ¿Qué sucedía ahora bien con los productores que nosotros, que tenían maíz dentro de sus secuencias? Y acá vemos este primer gráfico a la izquierda, donde tenemos en amarillo los rendimientos de maíz y en este verde el rendimiento del cultivo de servicio. Vemos que en 9 de los lotes que incorporaron cultivos de servicio y el productor no incorporó ese cultivo de servicio, tuvo un impacto negativo sobre el rendimiento. Entonces ahí nosotros empezamos a entender, bueno, acá hay un efecto que tenemos que entender y estudiar un poco mejor, y ahora vamos a ver más adelante cómo lo fuimos evaluando, de qué es lo que estaba generando ese impacto negativo sobre el maíz causado por ese cultivo de servicio. Después tuvimos otras localidades donde los dos manejos incorporaban ese cultivo de servicio y también teníamos una reducción de lo esperado del rendimiento de esos maíces. Ahora bien, entonces, nuestros interrogantes se dirigían a, como dijo Guillermo, pueden ser agua o nitrógeno. Entonces lo que hicimos fue empezar a ver
hicimos un monitoreo del balance aparente de agua y el contenido de agua disponible a lo largo de los 2 años de ensayo sobre los distintos lotes. Y veíamos acá en las líneas celestes el manejo tradicional del productor y en las líneas verdes el manejo intensificado que tenía el cultivo de servicio. Y este es un ejemplo para un productor específico con 3 lotes, donde vemos este primer ejemplo que tuvimos un cultivo de servicio. Vemos acá que el contenido de agua bajó por el desarrollo de ese cultivo de servicio, a diferencia del celeste que no tenía el cultivo de servicio, que era el manejo tradicional del productor, y después el inicio del cultivo de maíz que se dio con diferentes contenidos de agua disponibles y que después a lo largo de las lluvias lograron equipararse. Y lo que vimos entonces es un poco en este maíz, en este específico año, que lograron equipararse también dentro de las primeras fases del cultivo de maíz, no hubo un impacto negativo desde el consumo de agua de ese cultivo de servicio sobre el rendimiento de maíz. De hecho, no hubo una penalización y se vio un rendimiento mejor en este manejo intensificado que es el verde. Ahora bien, si nos movemos a otro ejemplo, el de la soja, vemos que también tuvimos este consumo diferenciado de agua por el cultivo de servicio, iniciaron el ciclo de la soja con distintos contenidos de agua que luego se equiparó a medida que fue lloviendo, pero que tampoco tuvo un impacto negativo sobre el cultivo de servicio. Y sobre el rendimiento del cultivo de soja, perdón. Ahora bien, tenemos otros ejemplos como este, que tuvimos el cultivo de servicio, pero que el año también fue sumamente seco. Y si miramos acá, el contenido de agua de los 2 tratamientos estaba prácticamente vacío y se mantuvo en niveles por alrededor del 20% de agua disponible a lo largo de todo el ciclo del maíz. Y ahí vemos que sí tuvo una penalización por causa del agua entre los 2 manejos de este productor. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, bueno, el agua sí tiene un efecto, tenemos que ver cómo manejarla, tenemos que ver cuándo efectuamos la terminación del cultivo de servicio, pero tenemos también otros factores que, como comentaba Guillermo, son el nitrógeno que nos pueden estar afectando esos rendimientos de los maíces. Entonces, ahí hicimos un análisis un poco más profundo de esos lotes que hablábamos hoy y nos pusimos a ver, bueno, de estos productores que nosotros tuvimos este impacto negativo, ¿cómo estaban configuradas los cultivos de servicio de esos productores? Y ahí vimos que el rendimiento del maíz, acá en este gráfico, perdón, vemos el rendimiento del maíz en función de la relación leguminosas gramíneas de los cultivos de servicio. Y vemos que cuando la participación de los cultivos de servicio tenía una mayor participación de gramíneas, en este caso un 80%, la caída en el rendimiento era de un 20%. Cuando pasaba a un 60% teníamos un 11%, y cuando teníamos un 50%, 50-50, caía a un 9%. Y después también nos evaluamos un poco en relación a lo que decían Fernando y Rodrigo más temprano. Bueno, ¿eso se puede compensar con una fertilización nitrogenada? Entonces ahí evaluamos también los contenidos de fertilización nitrogenada de cada uno de esos sistemas. Vimos que, bueno, en estos casos siempre fue menor en ese manejo intensificado, cosa que nos mantenía entonces esta caída en el rendimiento. ¿Qué pasó ahora con los productores que tuvieron cultivos de servicio en los 2 manejos? Y ahí nosotros miramos un poco en los que el manejo intensificado, la relación carbono-nitrógeno, perdón, del manejo intensificado era mejor en el sistema intensificado que en el manejo productor. Si nos enfocábamos en esos casos, veíamos que tuvimos un impacto positivo en el rendimiento de esos cultivos de servicio, es decir, que eran altamente ricos en leguminosas, con una mayor participación de leguminosas. Si miramos los que tenían un manejo, una relación leguminosas gramíneas similar entre los 2 manejos y en la cantidad de fertilización que se aplicaba, vimos que tenían prácticamente no había diferencias, tuvimos un impacto de un 1% en el manejo intensificado. Y ahora si veíamos los cultivos de servicio en los cuales el manejo intensificado tuvo un peor manejo, una mejor estructuración o diseño de ese cultivo de servicio por una peor relación leguminosas gramíneas en función del que hizo el cultivo el productor, vimos de nuevo este impacto en el rendimiento del cultivo de maíz. Y eso nos lleva un poco a lo que decía Guillermo hoy, que
tenemos un impacto que tenemos que analizar dependiendo del lugar donde estemos, dado por el agua, pero tenemos un impacto que puede ser mucho más grande también por la retención de nitrógeno que nos generan los residuos de estos cultivos de servicio. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en cómo generamos o cómo trabajamos sobre el diseño de esos cultivos de servicio, el manejo de esos cultivos de servicio y el momento de terminación de esos cultivos de servicio, porque eso también nos va a afectar la calidad del residuo que estamos dejando, es decir, la relación carbono-nitrógeno de ese residuo que nosotros estamos dejando en el lote. Este era solo para mostrar cuando agrupamos todos los lotes de maíz en el año pasado, nosotros vimos cuando describimos cuáles eran los efectos o por qué estaban dados los efectos sobre los rendimientos en función de los tratamientos diferenciados, veíamos que los que no tenían cultivos de servicio en los 2 años tenían un promedio de 6 toneladas y después otros que tenían 9 toneladas. Pensamos que eso podía ser también por la calidad de los cultivos de servicio y también por la capacidad de recuperación de agua que nosotros veíamos en el monitoreo del suelo. Es decir, veíamos que los cultivos que tenían cultivos de servicio tenían una mayor capacidad de captar agua de las precipitaciones que los que tenían una menor, que no tenían cultivos de servicio. Me voy a detener solo en los que tenían en los efectos de los tratamientos que están relacionados con los cultivos de servicio. Y acá veíamos también que de nuevo dependía mucho de la cantidad de biomasa que estábamos generando. Nosotros los cultivos que teníamos una mayor cantidad de biomasa teníamos también un impacto en el rendimiento, como vemos acá. Pero los que teníamos menos de 2,5 toneladas por hectárea teníamos unos rendimientos buenos. Ahí es donde también está un poco de cómo dimensionamos o cómo definimos el manejo, hasta dónde es necesario dejar desarrollar ese cultivo de servicio, qué biomasa realmente es nuestro objetivo y un poco lo que decían hoy más temprano, el qué, cómo necesitamos, cuánto necesitamos de eso. Ahí es para tener en cuenta también. Después, otro de los factores que nos describía resultados diferentes, partición de rendimiento, eran la relación carbono-nitrógeno que decíamos antes. Los que tenían una alta relación carbono-nitrógeno, es decir, mucho mayor contenido de gramíneas, veíamos que tenían un rendimiento más bajo que los que tenían un cultivo de servicio como antecesor que tenían una alta relación carbono-nitrógeno. Y ahí ya hay un poco de fertilización, que también está un poco relacionada con el contenido asociado a los residuos que estamos dejando con los cultivos de servicio. Esos fueron un poco los aprendizajes que nosotros tuvimos a lo largo de este tiempo y hoy en día estamos trabajando con una red de expertos y de universidades, asociaciones de productores, entidades de desarrollo para evolucionar en el conocimiento que tenemos con estas prácticas y acá principalmente en lo que se relaciona con los sistemas agronómicos y relacionado a cultivos de servicio, hoy en día estamos trabajando con APRESID, un poco con CREA también, con INTA Oliveros en entender cómo estos sistemas más diversos generan un impacto en la biodiversidad de microorganismos y cómo esta mayor biodiversidad de microorganismos está ayudándonos a tener una mayor eficiencia en la captura de ese carbono y también con diferentes equipos de la Universidad de Buenos Aires en donde estamos entendiendo y desarrollando cuál es el mejor manejo para esos cultivos de servicio. Y un poco en lo que decían hoy, en entender cuál es el mejor momento de terminación en función de la conformación de ese cultivo de servicio, las especies, el tiempo, o sea, la fecha de siembra que tenemos en nuestro cultivo posterior y cuál es el periodo que nosotros necesitamos dejar en función de, por ejemplo, las perspectivas climáticas que tenemos. Y para cerrar, quería comentar un poco que lo que nosotros estamos trabajando es generando un círculo virtuoso que va más allá del carbono como algo que busca el programa de Procarbono, pero que buscamos más allá de eso, regenerar un poco la salud del suelo, restaurar la salud del suelo, la estructura, aumentar la biodiversidad y los microorganismos. ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Que empezamos este manejo con un ambiente de rendimiento definido. Lo que entendemos es que trabajamos en intensificación, en una mayor adopción de prácticas sustentables, que fueron algunas de estas que fuimos viendo. Vemos que eso genera un incremento en el rendimiento a lo largo del tiempo,
un incremento de la cantidad de carbono que nosotros estamos generando, porque este aumento del rendimiento también es mayor biomasa que generan los cultivos. Entonces, estamos aumentando la cantidad de residuos que nosotros estamos dejando en el suelo. Esos residuos, efectivamente, como vimos, son más carbono en el suelo, es decir, más input de carbono. Vimos que lográbamos capturar más carbono en el suelo a lo largo del tiempo y con un manejo sostenido a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Y ese también mayor input de carbono asociado a una mayor biodiversidad de microorganismos que está impulsada por secuencias de cultivos más diversas, con mayor cantidad de cultivos desarrollándose y más tiempo vivos durante el año, generan a fin de cuentas un sistema de suelo mejor que el que teníamos en el principio. Entonces es por eso que hablamos que es un círculo virtuoso de retroalimentación y de regeneración de la salud del suelo. Y eso es un poco lo que estamos impulsando desde el programa de Procarbono en Argentina. Y bueno, eso es lo que tenía para compartirles hoy en el marco de los cultivos de servicio y en este Día de la Tierra. Muchísimas gracias. Y abierto ahora para preguntas. Gracias, Galo. Súper interesante también. Tenemos preguntas de la audiencia, Martín. Lo dejaste mudo, Galo. Es mudo, está. No, una sola para Guillermo que nos quedó medio... Sí. ¿Cómo hacemos para convencer o cómo las dificultades que hemos tenido, vos tenés muchos asesorados, campo alquilado? ¿Has logrado, digamos, pensar en cultivo de servicio, cómo plantearlo como arrendatario, una propuesta de campo alquilado mirando más en el mediano plazo? ¿Cómo han sido esas conversaciones? Hostiles y difíciles. La realidad es que en los campos arrendados tenemos algunas muy pocas situaciones, en donde el dueño de la tierra, bueno, valora, primero comprende y después valora esto, pero te digo que es muy bajo el porcentaje. En general nos ha tocado, yo asesoro a productores que la gran mayoría son propietarios, pero muchos de ellos arriendan algo, inclusive en lo personal, y no, es muy difícil, y la realidad es que para un esquema de arrendamientos, no te digo anuales, de 3 años, es muy complejo poner en marcha estos sistemas porque tienen un costo. Hoy un cultivo de servicio medianamente bien hecho está entre los 90 y los $110 y recuperar con los números actuales ese valor en 3 años no es tan fácil más allá de lo que mostramos. Porque te puede ocurrir algo en el medio que te deje fuera de competencia y se te termine el tiempo. Para eso, en esquemas de 6 años sería mucho más fácil, pero no, es complicado. Es complicado porque también muchas veces el dueño de la tierra en estas discusiones no está presente. Entonces, es complejo, para nosotros muy complejo. Yo te diría de muy baja adopción, sí en propietarios. Y en propietarios también es bastante complejo, pero es más fácil, ¿viste? Pero es más fácil. Gracias, Guillermo. María, ¿alguna otra pregunta hay por ahí? En el chat no tenemos, no veo manitos levantadas. No sé si alguien quiere interactuar, habilitamos micrófono. Súper claro todo, nos dicen. Hay una, perdón, que justo vi de Fernando, cómo saber el momento ideal para quemar el cultivo de servicio no habiendo tenido mucha experiencia en el tema y qué factores debería tener en cuenta. Por arrancar yo, pero abierto para todos. Nosotros lo que estamos evaluando un poco qué tener en cuenta con los factores es, primero, la fecha de siembra del cultivo posterior. Eso es algo que nosotros no queremos afectar porque no queremos afectar el potencial productivo de ese cultivo posterior. Ese es el primer punto. Después, en función de eso, vamos a tener, y la cosecha del cultivo previo, vamos a tener un poco la ventana que nosotros queremos cubrir con el cultivo de servicio. Después,
un punto que nosotros tenemos que definir es cuál es nuestro objetivo, un poco lo que hablaron también antes, es decir, qué es lo que queremos lograr con ese cultivo de servicio. Competencia contra maleza, generación, consumo de agua en esos bajos anegables, generación de biomasa, evitar erosión eólica, fijación de nitrógeno, captura de carbono. ¿Por qué? Porque en función de eso nosotros vamos a saber qué biomasa queremos generar. Y esa biomasa que nosotros estamos generando también nos va a estar consumiendo agua y dependiendo de las especies que nosotros tengamos, va a tener una diferente relación carbono-nitrógeno. Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos que ir monitoreando el agua en el suelo y eso es una de las cosas que nosotros hacemos con Barreno, ir viendo el contenido hídrico en el suelo. Hoy día estamos intentando trabajar con el sensoriamiento remoto, que era un poco esas curvas que veían, pero todavía no lo tenemos 100% ajustado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver que queremos saber desde el momento que lo terminamos cuál es la probabilidad de recuperar en función de los históricos de lluvias. Si yo lo termino el 31 de agosto y voy a sembrar el 1 de octubre, tengo un mes para recuperar o para llenar hasta capacidad de campo mi maceta. Entonces, si yo sé que en ese mes me llueven 30 milímetros y yo tengo que recuperar 60, no me va a alcanzar. Entonces, me tengo que ir a la terminación un poco más temprano, hasta el 15 de agosto. Entonces, si yo miro en datos históricos y veo que desde 15 de agosto al 1 de octubre tengo una probabilidad de lluvia mayor a un X porcentaje, el 80% de yo recuperar esa cantidad de agua, bueno, esa sería una fecha en la que yo podría terminar. Pero lo tengo que balancear un poco también con la productividad del cultivo de servicio, porque si todavía no llegó al objetivo que yo quería, ahí tengo que ver hasta dónde me arriesgo. Si yo ir midiendo un poco también la biomasa que voy generando, la competencia de malezas. Y es decir, hasta dónde me arriesgo. Bueno, necesito que me cubra un poco más o que la leguminosa se desarrolle más para empezar a fijar más nitrógeno, entonces aguanto 15 días más, pero sé que corro el riesgo de ese consumo adicional y tengo que ir jugando un poco con eso. Pero los puntos que nosotros miramos son contenido de agua en el suelo, la biomasa generada que voy generando con el cultivo de servicio y la perspectiva climática de ocurrencia de lluvias en función de datos históricos. Bien. Gracias, Galo. Gracias, Galo. Tenemos una para ¿Hay alguna más? Guillermo. Vale. Sí. En un campo alquilado, ¿qué incidencia en porcentaje o en quintales de soja por hectárea considera le impactaría el alquiler hacer un cultivo de servicio? ¿Es clara la pregunta, Guillermo? Sí, entiendo hacia dónde va. Eso varía bastante en función del precio del grano, de lo que yo produzco, porque de repente si tuviésemos un escenario en donde sabemos que la soja vale $370 y el maíz vale $280, bueno, es una cosa, porque mis 90 o $110 de costo de un cultivo de servicio tienen cierto impacto. Pero si la soja vale 270 y el maíz vale 150 es otro. Entonces, es como que es muy variable en el tiempo y es difícil de plantear. También por eso se dificulta esto. En general, uno tendría que medianamente salvaguardar la inversión que está haciendo con el cultivo de servicio, porque si bien tiene un impacto positivo sobre el cultivo de renta, también hay muchos beneficios no tangibles que quedan para el suelo y para la tierra y para el campo, que son mucho más difíciles de medir. Entonces, ahí es complejo. Yo no tengo un número. Yo no lo tengo un número. Lo que sí sé que hoy cuando uno hace una planilla de estructura de costos y de márgenes y coloca 90, $110, por lo menos hay que bajar unos cuantos quintales. Pero bueno, no tengo un número y creo que no es un número, es variable. Clarísimo, Bueno, muchísimas gracias. María, hay una manito levantada más. Tenemos una manito, Valentín, te habilito y el micrófono lo tenés que desmutear vos, ¿sí? Hola, Valentín, buenas ¿me escuchás? tardes. Ahí está. ¿Se escucha? Sí.
Bien, para Galo, retomando un poco la pregunta de ir midiendo agua, ¿cada qué tiempo determinado irías midiendo agua para decir, bueno, el perfil va tomando este patrón de consumo de agua con el cultivo cobertura? No sé si se entiende. Sí, va a depender un poco de nuevo del momento del año en el que sea, o sea, si vas a o sea, si se está prolongando el cultivo de servicio en la primavera, o sea, si está yendo a un cultivo de más tardío, de verano, una soja o un maíz tardío. ¿Por qué? Porque también ahí la demanda atmosférica es mucho mayor y también el volumen de biomasa que vos vas a tener es mucho mayor. Entonces ahí eh, lo haría más frecuente, por así decirlo, porque voy a estar teniendo mucha más evapotranspiración. Tengo que ver también cómo está haciendo la recarga, cómo están siendo las precipitaciones, también van aumentando en esa época del año. Nosotros hoy en día estamos monitoreando de manera semanal a partir de mediados de agosto aproximadamente para las siembras tempranas, pero dependiendo bueno, de la región, del tipo de suelo, de varios factores que te influencian cada cuánto medir para entender ese contenido de agua en el suelo. Bien, perfecto. Y si me permitís una enganchada, Uh-huh. si hay alguna relación en cuanto a consumo de agua relacionado a materia seca, ¿no? Para hacer algo proporcional, según la materia seca que yo tenga, obviamente hablando de vicia o vicia centeno, relacionado al consumo de agua que voy teniendo según la materia seca obtenida. Creo que no lo tengo cuantificado, no lo tenemos cuantificado de esa forma, pero lo podríamos calcular, es decir, cuántos kilogramos de materia seca generás por X cantidad de milímetros durante el periodo del cultivo de servicio. No lo tenemos nosotros evaluado así, podríamos verlo. No, entiendo, me meto. Entiendo que es como para tener una medida indirecta con la parte aérea respecto al consumo. También, sí, yo tampoco lo tengo medido, es bastante variable porque depende mucho de la consociación o de la especie que estés utilizando. De repente un centeno ciclo corto tipo Quehue te va a hacer una cantidad de materia seca con una X cantidad de milímetros, mientras que, qué sé yo, una avena va a ser mucho mayor el consumo. O sea, es como que tenés que relacionarlo mucho con la consociación o con la especie que estás utilizando y también con el año climático. Algo que, permito agregar algo, que es un desafío al menos para nosotros. Yo sostenemos esto. Hacer un cultivo de servicio con excesos hídricos es bastante fácil, porque bueno, y sobre todo con pronósticos niños, porque uno dice, tengo el exceso, tengo el pronóstico, bueno. Hacerlo en años muy secos no es tan difícil como uno cree, porque en definitiva, como el año que pasó, el uso los milímetros que iba a utilizar para la elaboración de materia seca por un cultivo de servicio eran pocos y tenía gran probabilidad de recuperarlo versus un barbecho. Yo creo que el peor año, uno de los años más desafiantes para hacer un cultivo de servicio es este que estamos transitando, en lo particular. ¿Por qué? Porque estas últimas lluvias nos dejaron 100, 115 milímetros, en general. Entonces nosotros en nuestro suelo tenemos más o menos 1 metro, 1,20 m de buen almacenaje de agua. Yo instalo un cultivo de servicio, de hecho lo tenemos hecho, pero el pronóstico es niña. Por lo tanto, corro el riesgo de que cuando llegue a la siembra me haya consumido esto